Hola a todos, esta es la actividad de elaboración de supositorios. Bueno, yo soy Aurora Jabaloyes. Aquí tenéis el índice con todos los apartados que vamos a ir viendo. Y bien, esto pertenece al primer curso de técnico en farmacia y para farmacia, al módulo profesional concretamente de formulación magistral. Vamos a ver pues eso, la elaboración de supositorios, sus características principales y los excipientes y fármacos empleados. ¿Qué objetivos de aprendizaje vamos a tener? Pues conocer las características de esta fórmula magistral concreta y familiarizarse con los excipientes, el utillaje en laboratorio, material de acondicionamiento y controles de calidad. Y también aprender a realizar los cálculos necesarios para todo esto. Ya aquí tenéis las competencias que se van a trabajar, competencia general, profesionales y personales, y la unidad de competencia que va a ser asistir a la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales y dietéticos y cosméticos bajo la supervisión del facultativo. Las demás las podéis leer perfectamente aquí. ¿Qué metodología vamos a emplear? Pues vamos a desarrollar la actividad en dos partes. Una teórica, que va a ser una lectura compartida del material teórico en grupos de 4, y una parte más práctica, que va a ser realizar un cálculo y una elección del excipiente necesario para una cantidad de 10 supositorios dados. Después haremos un pequeño juego de asociar excipientes según las características mediante un juego de EducaPlay y un cuestionario final con Google Forms. Los recursos que vamos a necesitar, pues bueno, vamos a necesitar organizar la clase en grupos de 4, tanto pupitres como de personas, obviamente, y los recursos TIC que vamos a emplear van a ser, pues eso, la propia presentación y otros recursos aplicables que están en mi Simbaloo. Aquí tenéis el link, como por ejemplo, si necesitan hacer mapas conceptuales, se puede utilizar la herramienta MindMap, y luego también otros recursos de contenido más relacionado con la farmacia para poder buscar información acerca de excipientes, etcétera, como las páginas de Fagron, Guinama, etcétera. Los supositorios en sí son formas farmacéuticas sólidas de administración rectal. Pueden tener una acción mecánica, una acción local o bien sistémica, a nivel sistémico. ¿Y qué factores influyen en la acción? Pues el volumen de líquido de la mucosa rectal, la viscosidad, la superficie del mismo supositorio y el tiempo de retención. A mayor tiempo, mayor absorción de los principios activos. Y el fármaco que va incluido en el supositorio, pues cuanto más soluble sea mejor, cuanto el tamaño de partícula cuanto más pequeño sea mejor. La concentración del fármaco, pues tenemos que tener en cuenta que los fármacos deben estar un poquito sobredosificados. Luego, respecto al pH, debemos saber que solamente la parte no ionizada va a ser la que se absorba. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el pKa del fármaco. Y también el tipo de excipiente. Los excipientes poco afines al fármaco van a favorecer la mejor absorción del fármaco. ¿Qué excipientes tenemos? Los excipientes principales son aceites hidrogenados como manteca de cacahuete, aceites hidrogenados dispersables en agua como masa stearinum, Witepsol, Masupol, aquí os he puesto los más empleados, bases hidrófilas como la glicerogelatina y polietilengliccoles. A continuación tenemos una pequeña tabla donde podemos ver los pros y contras de cada uno. De los aceites hidrogenados, pues a destacar que funden entre 36 y 37 grados, que no se oxidan y su punto de fusión no se modifica por sobrecalentamiento. Y los contras, pues que se produce una sedimentación muchas veces de los principios activos. Los aceites hidrogenados dispersables en agua pues tienen un rango de fusión un poquito mayor, tienen una menor enranciabilidad que las mantecas y ceden los principios activos bastante rápidamente. Lo que pasa es que tienen poca versatilidad. Luego las bases hidrófilas, como ya sabéis, es la glicerogelatina, que tiene un único uso que es como laxante, porque se trata de la mucosa, y los polietilengliccoles, pues hay que tener en cuenta que no funden, sino que se disuelven en el recto, que producen una liberación lenta del principio activo, lo cual va a ser interesante para cuando nos interese una acción prolongada en el tiempo del principio activo, y también son menos irritantes, pero son incompatibles con algunos fármacos. Bueno, aquí tenéis los tipos de moldes, como el metálico, que tenéis aquí un ejemplo en la imagen. Y ahora vamos a ver la preparación de los supositorios en sí. Tenemos que tener en cuenta que se dosifican en volumen y que muchos fármacos tienen densidades, bueno, que todos los fármacos tienen densidades diferentes. Vamos a tenerlo en cuenta siempre. Luego vamos a tener que calcular siempre el factor de desplazamiento. ¿Y cómo se hace esto? Pues se elaboran 6 supositorios solamente con el excipiente y se nota su peso medio, el cual llamaremos A. Se funden 3 supositorios de estos 6 que hemos preparado y a estos 3 se le añade la cantidad de principio activo de los 6 supositorios.
¿vale? Que será la X. Entonces lo mezclamos, lo vertemos en los moldes, después fundimos los otros 3 supositorios y también vertemos en los moldes y se anota su peso medio, que será lo que llamamos aquí B. Y aquí, mediante esta fórmula, podemos ver el excipiente desplazado por tantos gramos de principio activo que hemos añadido. Una vez conocemos el factor de desplazamiento para un principio activo en una base determinada, pues podemos calcular fácilmente la cantidad de excipiente necesario, que será igual al número de supositorios por A menos el factor de desplazamiento por la X que hemos calculado antes. Aquí os vamos a explicar un poquito los pasos de cómo formular supositorios con sólidos, que va a ser primero pesar y medir las materias primas, después calentar la base hasta que se funda, después en un mortero pulverizar el principio activo e incorporar la base bajo agitación. Si el principio activo se incorpora en suspensión, se tiene que tamizar hasta unas 50-100 micras más o menos. Después se retira del baño María y se deja atemperar. Y cuando esté a punto de alcanzar la temperatura de solidificación, se llenan los moldes, que deben estar lubricados previamente para poder luego sacarlo más fácilmente. Se atempera y cuando está ya temperado se mete en el frigorífico y después ya se retira el exceso de masa y se abren los moldes y se sacan. Muy fácil. Todo muy fácil a priori. Los supositorios con líquidos, básicamente el mismo proceso, lo único es que si los principios activos son insolubles, deberemos añadir SPAM 20. Como material de condicionamiento tenemos moldes de plástico, tarros de vidrio o blisters. Aquí tenemos los controles de calidad más utilizados. Según la Real Farmacopea Española está el de uniformidad de masa, disgregación y evaluación de caracteres organolépticos. Y por último, la evaluación pues consistirá en, bueno, tendremos una rúbrica de evaluación detallada, pero el trabajo grupal tiene un peso del 6%, el individual, concretamente la actividad de formulación un 25% y el cuestionario de evaluación final un 60%. Y esto es todo. Muchas gracias.